Una vez que entendemos que el efectivo se transforma a lo largo de todo este proceso productivo, desde que adquirimos los insumos para crear nuestro producto hasta poder venderlo, cobrar esa venta y así poder pagarle al proveedor, podemos ver que la gestión de recursos a corto plazo implica una dinámica bastante activa, pero es importante, si se quiere hacer una gestión eficiente en el corto plazo, no solamente verlo en términos del ciclo efectivo, sino entender que cada componente que hace vida en este proceso y que forma parte del capital de trabajo se debe ver con su propia lupa y entender que cada componente, claro, hay varios elementos o partidas que conforman este capital de trabajo, pero vamos a hacer énfasis en las más importantes o relevantes, que serían el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, incluyendo aquí la deuda financiera a corto plazo. Fíjense, aquí es importante seguir estas reglas y voy a dedicarme a elaborar cada una de ellas. La gestión adecuada del efectivo supone que se debe minimizar la cantidad de dinero ocioso, es decir, se debe utilizar. Recuerden que el valor está en la decisión, en el poder de compra, en la disponibilidad. Este es el objetivo final. Claro, pero una vez que tengamos el efectivo, debemos pensar, o lo gastamos porque las decisiones de consumo generan valor, o lo invertimos. Es importante entender eso con base en la teoría del valor del dinero en el tiempo, pero sobre todo porque hay que considerar, como ya habíamos hablado, los riesgos y los costos de cada elemento, variables como la inflación, la devaluación o el efecto mixto. Para operaciones en moneda local y extranjera hay que pensar en la idea de poder hacer cobertura en moneda local si la inflación impacta mucho el poder adquisitivo, sea cobrando primas por estas transacciones y buscar la manera de tener todas las opciones, pero que se incentive a los clientes a pagar en moneda extranjera o en moneda dura, que si lo llevamos al contexto venezolano, sí, efectivamente las monedas están perdiendo su poder adquisitivo, no importa dónde lo veas, pero hay que hacer estrategias para poder minimizar y hacer cobertura, sea a través de inversiones o sea a través de gastos rápidos. De tal manera que, claro, con la gestión en el corto plazo, la idea es tener el dinero lo más rápido posible. Sabemos que el efectivo es el activo corriente más líquido. Si vamos a las cuentas por cobrar, hay que entender que esto es un incentivo para que los clientes puedan comprar más de nuestro producto, podamos aumentar las ventas, pero la gestión está en que una vez que esto pase, este financiamiento que se está haciendo se debe cobrar lo más rápido posible, pero sabiendo a quién tocarle la puerta. Una vez que entendemos eso, los inventarios, al ser el activo corriente menos líquido, tienen dos procesos. La producción al costo mínimo, sé que esto suena difícil, pero todo esto se basa en negociación con proveedores y respecto a lo que es el manejo de los insumos y buscar la manera de que sean buenos, bonitos y baratos, que la calidad se mantenga para tener un producto bueno y una vez que todo el proceso de producción esté cubierto, venderlo lo más rápido posible y buscar los esfuerzos de llegar al consumidor. Ahora, una vez que el inventario se vuelve una cuenta por cobrar, una factura pendiente y se convierte en efectivo, ahora con este dinero que hacemos, le pagamos a los proveedores. Con la idea de pagar lo más lento posible para aprovechar el dinero, pero que eso no implique una pérdida de credibilidad o una pérdida en las relaciones comerciales. Pagar lento no implica dejar de pagar. Es importante que les dé el panorama general, porque ahora lo vamos a especificar. Cuando hablamos de la gestión de efectivo, se habla de tres motivos principales. Yo me voy a enfocar en uno, porque ciertamente las empresas deben pensar a nivel de transacción. Se mantiene efectivo para poder pagar obligaciones que se generan por el negocio. Las deudas comerciales y financieras a corto plazo son lo principal, pero también se puede incluir lo que sería el pago de nómina a nivel interno. El dinero debe estar allí para poder afrontar esos pagos, para mantener solvencia, para mantener liquidez y para poder cumplir con todas las obligaciones. Voy a comentar dos más que son bastante particulares. Se habla también de motivo de especulación y esto ya es un poco más turbio en el sentido de que, a ver, como gerente financiero voy a mantener dinero porque necesito aprovechar cualquier oportunidad de inversión que tenga, que me pueda generar rentabilidad, pero también pudiera aprovechar cualquier descuento por anticipos a la hora de tener este cobro pendiente.
cualquier posibilidad de arbitraje, porque, a ver, si tenemos información de mercado o información que la competencia no tiene, podemos aprovechar mejores proveedores, podemos aprovechar mejores mercancías, alguna otra estrategia o benchmark posible en la industria y se pueden adquirir materiales, entre otros. En pocas palabras, se genera ventaja competitiva, pero ciertamente no es la idea, porque cuando hablamos de transacciones hablamos de cuestiones certeras. El motivo de especulación puede ocurrir como puede que no ocurra. Lo mismo pasa con este tercer motivo, que es el motivo de precaución. Pensar un poco más paranoico, bueno, yo necesito mantener dinero para pagar cualquier contingencia o pago inesperado. Quién sabe si renuncian algunos empleados, quién quita que pase alguna situación que tenga que afrontar un gasto rápidamente. Usualmente se mantiene caja chica, ¿verdad? Se mantiene efectivo a la mano o lo que sería efectivo restringido para fines específicos, pero nuevamente no es la idea. La idea es operar de tal manera que podamos cumplir con pagos que corresponden, que sabemos que pueden ocurrir. Esa es la idea general. Y si yo voy a necesitar especular con algo o algún motivo precaucional, entonces yo pienso en, bueno, me puedo financiar, yo puedo pedir una línea de crédito y puedo apalancarme para poder cumplir con estos dos motivos. Bien, las cuentas por cobrar se basan en qué tan rápido yo le cobro al cliente, pero ojo pelado, porque sin duda alguna otorgar crédito genera valor, pero a la vez genera un costo de oportunidad a la empresa porque este financiamiento implica que el dinero no está en nuestras manos y no podemos tomar decisiones con él. Entonces se tiene que cobrar oportunamente a los clientes. Aquí es donde el departamento de crédito ven que estos profesionales están en un corre-corre y están full estresados porque tienen que hacer llamadas, tienen que hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con la factura, también pendientes si son agentes de retención de impuestos, hay toda una dinámica aquí, entonces hay que tener una supervisión y un seguimiento constante, una labor proactiva, pero no debe ser algo que sea desmedido, porque se deben generar políticas de crédito, ciertamente, pero hay que conocer al cliente. Conocer al cliente implica saber su frecuencia de pago, saber la relación que se tiene y quienes puedan, o mejor dicho, quienes ya han pagado a tiempo, a esos no se les toca la puerta, a esos no se les estresa y no se les llama con tanta regularidad, porque claro, ¿cuál es la idea? Minimizar los días pendientes de cobro, además de las cuentas por cobrar que son incobrables o puede pasar que no se lleguen a cobrar en el periodo previsto y se tengan que dar lugar a una pérdida a nivel contable. Eso no debería ocurrir si se maneja un buen análisis de antigüedad de saldos. Les dejo un archivo de módulo 7 con un ejemplo. Sería bueno que todo gerente financiero que se especialice en cuenta por cobrar mantenga una estructura de cada factura o cada transacción, la fecha, y pueda separar por rango de días si estos clientes están cumpliendo o no. Y quienes pues pagan rápidamente, en unos 15 días, por ejemplo, no se le debe tratar igual a aquel que paga en 90 días o 120, me explico. Entonces, esa herramienta es fundamental. Otro elemento interesante son las ventas a consignación, porque esto permite que haya una dinámica más, digamos, fluidera a nivel de hacer llegar el producto al cliente. Si hablamos de ventas a consignación, en la actualidad es una estrategia muy útil. Se puede pensar en una política 70-30 en donde nosotros tomamos la mercancía, se la asignamos a un tercero que va a venderla y si se aplica esta política, entonces una vez que se venda el 70% de la mercancía, entonces se paga el 100%. Esto es una intermediación que puede ser interesante para poder potenciar las ventas en una oportunidad. El gerente financiero, y aquí viene la parte más importante porque hay que verlo como un espejo, debe tomar en cuenta que las cuentas por cobrar de la empresa, que es un activo para ellos, son las cuentas por pagar de los clientes. Y los clientes entienden la misma política que nosotros. Si nosotros debemos cobrar lo más rápido posible, ellos deben pagar lo más lento posible. Entonces, ahí está el baile que hay que hacer. Si nosotros aceleramos los cobros sin conocer al cliente, este cliente o no puede pagar de inmediato o simplemente no quiere, no está dispuesto a hacerlo, porque también tiene que gestionar sus recursos.
Tanta presión hace que quede inconforme, puede entrar la competencia y se pierde mercado, se pierde market share. Entonces, esta gestión hay que ponerle mucho cuidado. Para ello tenemos, ahora sí les muestro la fórmula de los días promedio de cobro. Básicamente hay que relacionar las cuentas por cobrar comerciales asociadas a nuestro producto y multiplicarlo por un número de días. Se habla de base comercial en este caso, donde se asume que todos los meses tienen 30 días. Entonces, claro, esto se maneja en términos anuales y se divide entre las ventas netas. Estos días, como lo dice el término, no es un porcentaje, no es un dinero, es el número de días que tarda en promedio la empresa en cobrar o liquidar sus cuentas por cobrar. Sé que esto puede ser redundante, pero es importante resaltarlo. Se tiene que comparar con la política de cobros de la misma o con la industria en general. Lo usual es que se maneja un rango aceptable entre 15 y 45 días. Si se excede de esto, entonces tenemos algún problema y véanlo en términos de meses, por ejemplo. Una empresa que tarde 60 días o 90 días en cobrar. Claro, a medida que aumenten los días promedio, más financiamiento externo va a requerir la empresa para mantenerse operativa, porque si dependo de estas, de esta cuenta, de estas facturas, y yo no tengo la liquidez, necesitaré buscar el dinero de otro lado. Entonces allí es donde entra la banca, por ejemplo. Y empieza todo el tema del desfase del ciclo de efectivo. Bien, el tema del inventario hay que verlo desde lo que es disminuir las existencias en producto terminado. Claro, hay que elaborar todo lo que es el producto, incurrir a costos de producción y efectivamente venderlo, porque de no venderse, entonces hay unos costos asociados a mantener ese inventario, hay unos costos a oportunidad y ciertamente tener mercancía parada no ayuda, sobre todo si hay que, por ejemplo, ponerla en un almacén o tener que arrendar o alquilar uno para poder mantener estas existencias. Ahora, estos días promedio de inventario reflejan sin duda la calidad de los mismos, porque mientras más rápido se venda como pan caliente, entonces el producto es bueno, se puede decir. Se debe comparar con el periodo de pago de los préstamos bancarios que financian el capital de trabajo, los pagarés bancarios, préstamos a corto plazo que usualmente suelen ser de 90 días. Entonces empieza el tema aquí. Si en 90 días hay que pagarle a la banca, por ejemplo, entonces yo debo vender el inventario en un periodo menor para yo poder tener el dinero y poder pagar a tiempo. De no hacerlo, debo financiarme, debo buscar otras maneras, debo buscar caja en otro lado. Entonces, claro, debo analizar, también es importante para no sobreestimar o subestimar el inventario, la cantidad óptima de unidades por pedido que se vaya a realizar. Les dejo el archivo en módulo 7 para que puedan ver el detalle de cómo se formula cada costo asociado al inventario y cómo se puede llegar a esa cantidad óptima de pedido. Ahora, ¿qué pasa? Los costos implícitos asociados al inventario son los siguientes. Usualmente hay lo que son los costos de adquisición, todo lo que tiene que ver con compra de materia prima, insumos, material de empaque, entre otros, para poder elaborar el producto. Luego entra todo lo que tiene que ver con orden de compra. Si necesitamos, bueno, tener esta mercancía y ponerla en algún lugar específico, todo lo que es traslado, todo lo que es fletes, una vez que, tengamos el producto terminado y decidamos distribuirlo, bueno, todo lo que esté asociado a hacer que llegue al consumidor final. Y luego se habla de costos financieros, todo lo que tiene que ver con mantener este inventario, lo que les estaba diciendo hace un momento, arrendamiento o alquiler de local, obsolescencia de inventario si son productos perecederos, ojo con eso, cualquier prima por seguro, si hablamos de incendio o cualquier problema, cualquier siniestro y todos los costos de oportunidad asociados a mantener ese inventario, que ya lo habíamos visto de alguna manera cuando analizamos el capital de trabajo por la visual de los costos. Los días promedio de inventario se asocian al costo de producción. Tiene sentido. Se toma el inventario final, se multiplica por 360 días y se divide entre el costo de ventas. Básicamente muestra que en promedio cuántos días tarda la empresa en elaborar el producto terminado. Claro, como les había dicho, se debe comparar con el periodo de pago de los préstamos bancarios y también con lo que es la industria. Entre 15 y 60 días es un rango razonable para poder tener el producto listo y venderlo. Evidentemente, a medida que aumenten los días promedio de inventario, entonces la empresa va a contar con menor liquidez
y aumentan los costos de mantenimiento y necesita dinero de de otra línea de producción, de otro lado, efectivo restringido, me explico. Empieza el baile de dónde conseguir el dinero para poder cubrir estos costos a medida que, bueno, se va vendiendo. Y bueno, todo eso es un tema ya de percepción, de mercado, de oferta, demanda, etcétera. Las cuentas por pagar es un tema tenso, ¿no? Porque ahora aquí pensamos en diferir los pagos, porque hay que aprovechar el efectivo disponible, pero eso va a depender de las condiciones. Recuerden que el ciclo de efectivo lo condicionan los proveedores y va a depender de si los proveedores deciden tocarnos la puerta. Fíjense que es la gestión totalmente opuesta a las cuentas por cobrar. ¿Se puede ser consistente? Sí. Tener unas políticas de pago adecuadas para saber a quién pagarle primero y a quién pagarle después. Aprovechar cualquier descuento por pronto pago para mantener una relación chévere con ellos y evitar cualquier tipo de incumplimiento para no generar intereses moratorios. Les dejo toda una comparativa bien interesante de esta gestión en el archivo que está en módulo 7 de la gestión de capital de trabajo. Lo que sí es importante es que una estrategia clave es la estratificación de proveedores, organizarlos en lote y priorizar los pagos, dependiendo de con quienes tengamos mejores acuerdos y con quienes, bueno, sí van a ser más estrictos con nosotros. Y ahora, esto en rojo, en caps, se los dejo. La banca con la banca no se juega. Se tiene que evitar a nivel de gerencia postergar el pago de préstamos bancarios, porque la banca es mucho más estricta. Y si quedamos rayados con la banca, wow. Digamos, el poder de negociación que tiene una empresa con los proveedores es mayor que el poder de negociación que puede tener con la banca, sin duda alguna. Y bueno, el gerente financiero tiene que tomar en cuenta que las cuentas por pagar de la empresa son las cuentas por cobrar de los proveedores. Entonces, esto es un activo para ellos y un pasivo para nosotros. Y lo importante aquí es pensar, debo tener una buena relación con mi proveedor para que en vez de tocarme la puerta a mí, le toque la puerta a la competencia. O puede pasar de que, mira, él confía tanto en mí que él me permite ampliar ese periodo de pago y entonces mi ciclo de efectivo se reduce y es mejor para mí. Esa es la idea. Fíjense que finanzas no es solamente dinero, es un tema relacional clave. Entonces, desacelerar los pagos implica que nosotros como empresas no podemos pagar o no queremos pagar de inmediato. Mucho cuidado porque proveedores y banca pueden quedar insatisfechos, puede entrar la competencia y quedarse con los proveedores y eso sí es un tema tenso. O la banca puede decir, mira, no tienes credibilidad, mira, no te vamos a otorgar financiamiento o le vamos a dar financiamiento a otro. La pérdida de credibilidad, de reputación e imagen es fundamental. A ver, lo fundamental es mantener una imagen y no perderla. Si nos manchamos, perdemos fuentes de financiamiento y eso puede ser preocupante, sin duda alguna. Los días promedio de pago, igual que el inventario, se asocia al costo de ventas por el hecho de que se relaciona con los proveedores y claro, esta mercancía y todos estos insumos para hacer el inventario va a depender de esta relación. Se toman las cuentas por pagar comerciales, se multiplican por 360 días y se divide entre el costo de venta. Muestra en promedio cuántos días tarda la empresa en pagar o liquidar las cuentas por pagar. Se compara con la política de pago que deben tener los proveedores o con la industria en general. De nuevo, un rango relativamente aceptable está entre los 30 y 45 días. Evidentemente, si aumentan los días promedio de pago, la empresa retiene efectivo, deja de pagar, es positivo, pero eso puede perjudicar a largo plazo las relaciones comerciales y no es la idea, hay que calibrar. Bien, una vez que abarcamos la gestión de cada componente, les presento el ejercicio 2 que se presta para un buen análisis. En este caso, vamos a comparar dos emprendimientos y lo vamos a hacer en función a lo que sería su gestión del efectivo. En este caso, vamos a asumir que usted es el asesor financiero de estos dos negocios y desea evaluar cuál tiene el mejor manejo del efectivo a la fecha de corte. Con la información proporcionada por ambas entidades, hay que indicar cuál presenta el mejor desempeño, cuáles son las diferencias y qué recomendaciones típico de cualquier asesoría tenemos que darle a los clientes, o bueno, en este caso sería a el emprendimiento que presente los resultados más deficientes. Aquí les presento ambos negocios. Tenemos por un lado a GameStop, que se dedica
no solamente a lo que es el servicio de delivery de importar videojuegos, sino también para efectos de que maneja un nivel de inventario, también se dedica a elaborar y producir tecnologías asociadas a software o lo que sería telefonía móvil, aplicaciones, etc. Entonces, para ello tenemos los niveles de ventas de cada emprendimiento, los costos asociados y las cuentas principales que conforman el capital de trabajo para fines de simplificación. Por otro lado, para no dejarlo aparte, tenemos a Dulcinea, que es un emprendimiento que se dedica a elaborar y vender postres para festivales o eventos corporativos. Aquí ya pueden ver una diferencia que se ve en los números. Ya esto da un indicador interesante a ver. Y les dejo esta pregunta para que puedan analizarla. ¿Es pertinente hacer una comparación para efectos de lo que es la gestión del ciclo de efectivo y de los recursos a corto plazo con emprendimientos que tienen como actividad medular actividades distintas o venden un producto o servicio diferente o en su defecto que están en diferentes industrias? Se lo dejo para que podamos analizarlo y discutirlo posteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Para ello vamos a hacer la comparativa del ciclo efectivo para ambos negocios. Creo que es lo más pertinente ir comparando cada uno de los elementos para ver qué podemos interpretar. Si hablamos de los días promedio de cobro, claro, y podemos observar que evidentemente los niveles de cuentas por cobrar y niveles de ventas de GameStop van a ser más elevados respecto a Dulcinea. Y podemos observar además que en este caso Dulcinea tiene una mejor gestión de las cuentas por cobrar por el hecho de que está en teoría cobrando más rápido por ciclo. Y claro, una cosa es cobrar teóricamente en promedio cada mes y un par de días adicionales a casi 3 meses. Si tomamos ahora lo que serían los días promedio de inventario, hay dos cosas que deben tomar en cuenta. Primero, que en el cálculo se toma es el inventario final, porque es el que se presenta a la fecha de corte en el balance. Y además, recuerden que aquí tomamos lo que sería el costo de venta o costo de producción en vez de tomar las ventas. Aquí podemos observar que Dulcinea nuevamente tiene una mejor gestión del inventario. Claro, hay que ir un poco más allá. Hay que ver cómo está compuesto ese inventario, cuáles son los procesos de producción y evidentemente cuáles son los insumos que se utilizan en cada emprendimiento. Pero ciertamente aquí, aunque la brecha no es tan amplia, podemos ver que al tener unos días promedio de inventario más reducidos, implica una mejor gestión porque se está generando este producto terminado y se está vendiendo a un nivel de rotación más acelerado. Pero si hablamos de los días promedio de pago, aquí hay que tomar en cuenta también lo que es el costo de ventas y considerando los niveles de cuentas por pagar, en este caso GameStop presenta una mejora o comparativamente presenta unos mejores resultados debido a que en este caso los días promedio de pago son más amplios y compensan estos días promedio a nivel de producción y cobro. Porque GameStop, quizás por su volumen de operaciones, quizás por el tiempo que tenga en el mercado, quizás, recuerden que estos son inferencias para efectos de análisis, tenga una mejor relación con los proveedores o se permita, o le permita, mejor dicho, tener más flexibilidad a la hora de pagar. Caso que no ocurre con Dulcinea, que en este caso, como pueden observar, estamos hablando de que GameStop presenta unos días promedio de pago de 97,22 días versus Dulcinea que presenta 72,84 días. Si lo llevamos a nivel de comparativa de ciclo operativo y de efectivo, evidentemente podemos observar que el ciclo operativo de GameStop es más amplio que el de Dulcinea, por lo tanto, a pesar de que la gestión de pagos de GameStop está más adecuada, tenemos efectivamente el ciclo efectivo de Dulcinea es, digamos, presenta mejor calidad o está mejor gestionado por el hecho de que es menor el ciclo efectivo de GameStop. Eso quiere decir que en promedio el dinero, una vez que sale del negocio, vuelve o retorna a él en 44
1,51 días versus GameStop, que en este caso estamos hablando de más de un mes, con 76,02 días. Entonces, aquí de nuevo les traigo la pregunta. ¿Es pertinente la comparación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué puede impactar más allá de simplemente tener los números? ¿Qué está dentro de los ciclos de cada uno y cómo funciona cada negocio? Eso es lo que hay que ver. Hay que ver con lupa, no solamente al frente, hay que ver a los lados también. Con esto concluimos con este apartado y continuamos con más tópicos referentes al capital de trabajo e indicadores en el siguiente video.